Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Ruego al Señor que su paz, su amor y su misericordia repose sobre todos y cada uno de ustedes y que todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios, mis amados hermanos? Y le pedimos al Señor, como siempre, que Él sea ayudándonos, fortaleciéndonos y llenándonos de su sabiduría para que nosotros podamos glorificarle en cada paso que damos. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por darnos la vida, la salud y la fortaleza. Te damos gracias, Señor, incluso por las oportunidades que tú nos das, Señor. Porque cada día, Señor, todos y cada uno de nosotros tropezamos o cometemos errores delante de ti, pero te rogamos siempre que tú nos perdones, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos levantes de nuevo. Como dice tu palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantarás, Señor. Y nosotros no somos justos por nuestra propia justicia, sino por la justicia que ganó tu Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y te damos gracias por ello, Señor. Porque gracias a tu amor y a tu misericordia en Cristo Jesús, nosotros podemos ser levantados por ti, fortalecidos por ti, llenados de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu amor y de tu poder para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, como siempre, límpianos, cámbianos, transfórmanos, Señor, santifícanos en tu palabra y en tu verdad, para que todos y cada uno de nosotros en todos los días de nuestra vida podamos glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos entregamos esta clase sabiendo que tú eres el único todopoderoso, Señor, que puede ayudarnos a ser herramientas útiles en tus manos, las cuales tú las puedes usar para hablar al mundo entero, Señor, y glorificar tu nombre con ello. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, mientras tu Santo Espíritu sigue tocando los corazones de todos y cada uno de nosotros y de todas las personas que nos ven, y que de esta manera ellos también puedan glorificar tu nombre en el caminar diario de su vida. Gracias, Padre amado. Estamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y rogamos al Señor que siempre, como dice su palabra, está de nuestro lado, que siempre nos ayude a recordar su palabra, a poder vivirla, atesorarla en nuestro corazón y poder glorificar el nombre de nuestro Dios con ellos. Amén. Así que, ¿qué le parece si entramos de lleno a la clase? Hoy estaremos hablando de Él me conoce y yo le conoceré. Note que en la palabra conoceré no estoy hablando en términos de un tiempo futuro, sino más bien en el tiempo presente, o sea, en la vida cotidiana, desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, pero que de ahí en adelante estamos continuamente conociéndolo hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento de nuestro Dios cuando estemos en su presencia. Por eso le puse y le conoceré, a pesar de que el versículo que vamos a estar hablando hoy en día pareciera que demostrara algo diferente, pero no es así, lo vamos a estudiar en este día. Está en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15, los cuales dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Note que ya lo da por hecho, por terminado, lo da como un acto concreto y lo hace como en el sentido de que ya las ovejas conocen a Cristo. Pero lo interesante es que él dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pues le digo, eso es lo interesante, que Cristo en este caso en particular menciona que Él conoce a las ovejas y que las ovejas lo conocen a Él, así como el Padre conoce a Cristo y como Cristo conoce al Padre. Ahora bien, me gustaría comenzar con un par de preguntas sencillitas. La primera pregunta sería,
¿Podría usted decirme de qué color son los ojos de nuestro Señor Jesucristo? Me gustaría que fuera sincero y verdaderamente lo pensara, lo meditara en su corazón lo que yo le estoy diciendo. ¿Podría usted decirme el largo del cabello de Jesucristo o lo corto del cabello de Jesucristo? ¿Podría usted decirme el color de la piel de Cristo? ¿Podrías decirme si es morenito, si es blanco o si es negrito? ¿Podría decirme usted cuál es el calzado o cómo es el calzado de nuestro Señor Jesucristo? ¿O podría decirme usted si la figura de la nariz de Cristo es a la nuestra, parecida a la nuestra, o sus labios parecidos a los nuestros? ¿O qué le parece la figura corporal de Cristo? ¿Se parece como yo? ¿Se parece como usted? ¿Está robusto, más robusto que yo? ¿O está más delgadito que yo? ¿Más alto que yo? ¿Cómo luce nuestro Señor Jesucristo? O preguntas un poquito más difíciles. ¿Se imagina qué estará pensando el Señor Jesucristo de usted y de mí en este instante? ¿O qué pensará de nosotros en forma general mientras Él nos ve cada día de nuestra vida, al caminar cada día, ¿no? cada vez la vida diaria de nosotros? ¿Podría decirme cuál sería el sentimiento de Él en este momento en particular en cuanto a usted y a mí? ¿Podría decirme incluso si en este momento estaría alegre con nosotros o triste con nosotros? ¿Estaría a carcajadas por lo que nosotros decimos a veces? Bueno, yo diría en el buen sentido de la palabra, por supuesto, en las tarugadas que hacemos. Podría él carcajearse y decir, "Ja, ja, ja, se equivocó mi siervo, se equivocó mi hijo". O podría estar molesto. ¿Podría decirme en qué momento el Señor podría estar gustoso? ¿Y quién tan gustoso? ¿O en qué momento Él estaría triste? ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros en el momento en que se entristeciera? O incluso, ¿qué estaríamos haciendo nosotros en este momento que el furor de nuestro Dios llegaría a su límite para usted y para mí? ¿Puede decirme cómo luce? O incluso, si quisiéramos ir más allá, ¿puede decirme cómo es el parecer del Padre Celestial? ¿Puede darme las características físicas de Él? ¿O qué tal las características físicas del Espíritu Santo? ¿O podría usted decirme, en este caso en particular, de qué manera piensa Él? ¿Cómo analiza Él las cosas? ¿Cómo ve nuestro futuro, que por supuesto para Él debe de ser un presente, ya que Él conoce todas las cosas? ¿Cómo Él analiza nuestro futuro? ¿Cómo Él lo prepara? ¿Cómo Él sabe lo que necesita hacer con usted y conmigo de aquí a 7 días, de aquí a 6 días, de aquí a 5 días, el día de mañana? ¿Cómo planea nuestro futuro a un año? ¿O qué desea o piensa hacer con nosotros en 20 años? ¿O usted podría decirme qué hay en el corazón de Cristo para mis hijos y sus nietos, o sus bisnietos, o los míos? Difícil, ¿verdad? Yo pienso que es prácticamente imposible para nosotros poder cuando menos imaginarnos lo que el Señor está haciendo en este momento. Pero más sin embargo, la Escritura nos dice que Cristo es conocido por el Padre y el Padre es conocido por Cristo. En estos momentos, si Cristo pudiera venir con nosotros en este instante y hacernos unas referencias
en sentido espiritual o físico, material de nuestro Dios, del Padre Celestial, Él con toda certeza pudiera decirnos, está así, está en su trono es así, sus vestidos es así, su figura ante los humanos es así, pero su figura conmigo es de esta y de esta manera. Él no tuviera ni la más mínima duda de expresarnos cómo es nuestro Dios. E incluso si le pudiéramos preguntar acerca de nuestra vida, Él pudiera decirnos, mira, cuando tú eras bebé, eras así. Cuando tú eras joven, eras así. Ahora en esta edad te has cambiado de pensamiento y te comportas así. Y de aquí a mañana vas a estar alegre, pero pasado mañana enojado. En 10 años vas a estar con tus canas disfrutando a tus nietos. Y en 20 años ya vas a estar con tal pensamiento y de tal forma, precisamente como él lo describe aquí, cuando dice, y yo conozco mis ovejas. Y al final de cuentas, Él puede ser claro y específico de cómo seré yo en toda mi existencia en esta tierra. E incluso Él mismo pudiera decirme, pero cuando llegues al cielo, este pensamiento y este que tienes aquí no existirá ya más. Este dolor y esta tristeza te vas a olvidar completamente de ella. Y vas a estar alegre y gozoso y vas a disfrutar a Pedro y a Marco y vas a compartir con Pablo y etcétera, etcétera, etcétera. Vas a conocer a Moisés, le vas a extender la mano a fulano de tal y él pudiera darme específicamente toditito lo que voy a hacer en la existencia de mi vida sin ningún problema. El único problema que surge en las palabras de Cristo, si la vemos simplemente por encima, es que cuando Él dice, y las mías me conocen, esa palabra conocen no es exactamente la misma, aunque es la misma palabra, pero no es el mismo significado o la misma dirección o definición a las otras palabras que se refieren en cuanto al conocimiento del Padre a Cristo, de Cristo al Padre, de Cristo a las ovejas, y al final le digo, la otra de las ovejas que conocen a Cristo, su aplicación es totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo básico. Imagínese en este momento que usted y yo somos pastores, tenemos 10 ovejitas por ahí entre machos y hembras, tenemos a una de ellas que está embarazada y esta que está embarazada, cuando nosotros llegamos al redil, ¿no? Y hacemos, vámonos, o lo que sea, ¿no? Como quiera que nosotros llamáramos a nuestras ovejas, ¡epa! Y téngalo por seguro que vamos a ver a las 10 ovejitas, incluyendo a la embarazada, venir y seguirnos. Porque ella conoce perfectamente, o más bien estas 10 ovejitas conocen perfectamente bien a nosotros, usted y yo, que somos sus pastores. Ellas saben que con ese llamado le estamos diciendo, ¡hey, hijas de mi alma, las amadas de mi alma! Vénganse, voy a llevarlas a comer un suculento pasto allá afuera y las voy a llevar a esas aguas ricas de reposo que satisfacerán su alma, su sed, y estarán gozosas y alegres porque en la tarde las voy a traer otra vez contentas, corregidas, sanadas si alguna se golpea, etcétera, etcétera, etcétera. Y las voy a proteger y cuidar de los lobos y no habrá león que se presente de la cual yo no las defienda. Y ellas seguramente saben exactamente lo que nosotros haremos, usted y yo, para cuidarlas, llevarlas y sacarlas y traerlas con bien, sin ningún problema. Estoy seguro que ellas no tendrían ni la más mínima duda o el temor de querer salir para que fueran guiadas por nosotros. Pero imaginémonos que pasa un día o dos y dentro de esta manadita de 10 ovejitas entre machos y hembras, la que estaba embarazada pare. Y pare, al final de cuentas, a pesar de que nosotros como pastores, usted y yo, le ayudamos a la ovejita que para ese bebé recién nacido y lo tratamos de limpiar y lo preparamos para su madre y le ayudamos, si es posible,
a que pueda levantarse, ¿no? A que tenga ese balance y levantarse. Y en ese día pare y está tranquilita la ovejita pegada a la teta de la madre, mamando, chupando para alimentarse de su barriguita. Y al siguiente día venimos otra vez usted y yo. Y una vez más, ¡epa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo les pregunto, con certeza, usted sabe que las 10 ovejas entre macho y hembra nos seguirán a nosotros igual sin ninguna duda. Pero yo les pregunto, ¿y la ovejita recién nacida nos va a seguir a nosotros? La ovejita recién nacida dirá, amén, aleluya, llegó el pastor y nos va a llevar a comer y a beber y nos va a cuidar del oso y nos va a proteger y nos va a curar si nos golpeamos y al final de cuentas nos va a traer de regreso a nuestro rebaño donde nos sentimos seguros. ¿Sabrá eso la ovejita recién nacida? Por supuesto que no. Es imposible. No digo que no saldrá del redil. Por supuesto, saldrá. Pero saldrá no siguiéndome a mí como su pastor. Saldrá siguiendo a su madre. Porque es lo único que tiene más cercano, lo único que conoció en el tiempo del embarazo y a lo único a lo que ella está acostumbrado, a estar dentro del vientre de la madre y después que salió, ella es la que la amamantó, así que ciertamente saldrá la ovejita, pero no saldrá por su confianza en su pastor, porque ni siquiera lo conoce, nunca ha estado con él. Nunca ha salido con él a buscar pasto. Ni mucho menos pudiéramos decir que entiende lo que yo le estoy diciendo, porque es la primera vez que lo escucha. Ella no sabe lo que significa lo que yo estoy haciendo con ella. Así que definitivamente nosotros podemos descubrir en las palabras de Cristo que uno de sus significados es totalmente diferente a los otros tres. Le digo, esa palabra conocer que va en conocer de Cristo al Padre, Padre a Cristo y de Cristo a las ovejas y obviamente del Padre a las ovejas. Esa palabra conocer de las ovejas a Cristo es un poquito diferente su aplicación, de lo cual nosotros lo vamos a ver en este momento. Permítame un segundito. Si nosotros prestamos atención a la palabra que dice conocer, que le digo, se usa la misma en todos los tres lugares, pero la aplicación es totalmente diferente. Y vamos a leerlo todo junto. Dice que es la prolongación de un verbo primitivo que es conocer o saber absolutamente. Y como yo les estaba diciendo en estos momentos, es imposible que esa ovejita recién nacida me conozca absolutamente. No conoce ni mi silbido, no conoce ni mi llamado. Así que es imposible que la ovejita me pueda seguir a mí. Continuamos. Dice, saber absolutamente. En una gran, y esto es lo que yo quisiera que retuvieran, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones. Así que, si bien es cierto, es la misma palabra que se utiliza en todas estas partes de estos versículos, al final la implicación o la aplicación es muy diferente. Continúo leyendo, como sigue con otros no claramente expresados de este modo. Esa palabra, conocer, implica notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender e informar. Pero noten esto, también implica llegar al conocimiento. En otras palabras, cuando Cristo dice, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí y yo conozco a mis ovejas van a llegar a conocerme. No es que tenemos el conocimiento pleno. Como si podemos regresar en un instante a las preguntas que hice al principio, ninguno de nosotros conoce a Cristo.
Al menos que haya entre nosotros, por supuesto, hermanos a quien Cristo se le haya presentado en persona como los apóstoles en el día del Pentecostés, antes del tiempo de Pentecostés, perdón, del día Pentecostés, cuando se les apareció por 40 días y 40 noches explicándole a los discípulos lo que tenían que hacer, etcétera, etcétera, hablándoles del reino de Dios. Al menos que entre nosotros haya un hermano que físicamente se le haya aparecido Cristo, es lo único que pudiera compartir con nosotros. No pudiera compartir sus sentimientos, porque no conoce a Cristo en su esencia. No lo conoce completamente. Y si nosotros volvemos un momento atrás, el conocer absoluto que habla en este caso en particular Cristo acerca de él y el Padre y de él, del Padre a él y de él hacia sus ovejas, no habría duda que él tiene un conocimiento absoluto porque ha compartido con el Padre, vivido por la eternidad con él, sabe quién es él, piensan de la misma manera, hablan de la misma manera, aman de la misma manera, incluso pudiéramos agregar al estar el Espíritu Santo y conoce perfectamente muy bien el uno al otro. Pero nosotros no conocemos a Cristo. Miren, mi hermano, si nosotros pudiéramos conocer a Dios en su plenitud y saber cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él ama, cómo Él se desenvuelve en las cosas, sería como dijo un escritor, una persona, un estudiante de la palabra de Dios, que un día dijo, si nosotros pudiéramos meter a Dios en nuestra cabeza, o sea, conocerlo plenamente, Él no sería digno de ser alabado y bendecido y glorificado. ¿Por qué? Porque pensaríamos igual que Él, seríamos igual que Él, conociéndolo todo. Pero ninguno de nosotros lo conoce todo en absoluto. Pero Él sí lo conoce. Él sí conoce en absoluto nuestra vida. Nosotros pudiéramos llegar a la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya. Y todos los hermanos dijeron, mire ese hermano, qué lindo canta, qué lindo adora esa hermana, maravilloso, gloria a Dios. Y la hermana por dentro, esposo desgraciado, casi me hace que yo pierda este momento maravilloso. O si fuera el esposo cantando y alabando, y si ellos supieran que mi corazón está destrozado porque hoy recibí unas palabras muy fuertes de mi hijo. Pudimos engañar a todo mundo, hasta a nuestro propio pastor, si es que Dios no le revela lo que nosotros somos en ese momento. Pero a Dios, ninguno de nosotros le va a engañar. Va a haber personas que incluso estarán sinceramente equivocadas, como dice él, diciendo, Señor, en tu nombre echaremos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Y Jesús le va a decir, óigame, que no los conozco. Y les dice, hacedores de maldad. Así que Cristo, al decir que Él nos conoce a nosotros, incluso implica esa relación hermosa de amor, del amor que Dios tiene para con la humanidad, de Cristo con sus ovejas. Le digo, o sea, nos demuestra, ¿por qué? Porque aún en el versículo, permítame tantito, aún al final del versículo dice, y pongo mi vida por las ovejas. Así que es imposible que él pudiera poner su vida por las ovejas si no las ama. Como les dije, hablando acerca del asalariado, y estoy hablando del buen asalariado, de cómo él diera lo mejor por las ovejas y las llevara y las trajera con bien, y las cuidara y las llevara a las mejores aguas, a los más delicados pastos, e incluso las protegiera de que no se cayeran al barranco. Pero si viniera el lobo, no precisamente implica que daría la vida por ellas. Y siendo el buen asalariado, no digamos el mal asalariado, no, pero digo hablando del buen asalariado. Pero en este caso Cristo demuestra con estas palabras esa hermosa relación que Él tiene con sus ovejas a tal grado que pone su vida por ellas. Pero le digo, es que Él las conoce, Él nos conoce a nosotros. Él sabe cuándo vamos a llorar, cuando Él venga y nos haga un apretón, o como decíamos nosotros, ¿no? Que mi mamá nos agarraba así, ¡ay! Nos llevaba el chivito y sabía mi mamá hasta dónde aguantábamos y cuándo íbamos a llorar ya. O que nos agarraban de las ovejas, de las orejas, perdón, y nos agarraban con el cinto, con el guarache. A mí hasta me dieron con el cable de la plancha. Pero ella me conocía bien hasta dónde yo podía soportar. Pero le digo, Cristo sabe cuándo también tiene que apretar nuestras tuercas y nos conoce perfectamente bien hasta dónde vamos a soportar. Él sabe cómo corregir nuestros pasos cuando nos equivocamos.
Él sabe perfectamente bien que de aquí a 15 días tal vez vamos a pecar contra Él, vamos a pecar contra Dios, vamos a pecar contra nuestros hermanos. Y Él sabe ya exactamente lo que tiene que hacer con nosotros, con el fin de que nosotros vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a decir, sí Señor, tienes razón, perdóname, ayúdame a cambiar. Él nos conoce perfectamente a todos y cada uno de nosotros. E incluso, le digo yo, eso es lo maravilloso. Que Él nos conoce tan bien que llegará el momento en el que Él obrará en nuestras vidas para que cada día le vayamos conociendo, como les dice ahí, llegar al conocimiento de Él en un tiempo futuro. Me refiero a la plenitud, que no va a ser precisamente en esta tierra. Va a ser totalmente diferente cuando nosotros salgamos de ella. Así que como les decía, la descripción que nos da el logo de esta palabra también implica llegar al conocimiento, sensorial, comprender, conocer y conocimiento. Pero le digo, el que me llama la atención es que algún día llegaremos al conocimiento pleno de nuestro Dios, al conocimiento pleno de su palabra y yo diría hasta cierto punto. Porque le digo, si tuviéramos el conocimiento que el Señor tiene, pues al final no sería digno de ser alabado. Pero le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, con la cual nos ayuda a nosotros a entender a través de estos versículos cuántos Él nos ama a tal grado que no solamente dio su vida por nosotros, sino que vamos a llegar a conocerle de la misma manera en que Él conoce al Padre, la cual, le digo, yo podría decir que ninguno de nosotros aquí en la tierra la tiene o ninguno la tendrá hasta que estemos en su presencia. Y le digo, y es maravilloso poder ver en su palabra que hay otros versículos que nos confirman lo que Cristo nos está diciendo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Salmo, permítame tantito, déjeme ver si no estoy equivocado. Creo que los puse mal. Vamos, perdón. Ok, no, el Salmo viene después. Los tengo en orden, perfecto. El Salmo viene después. Sería en este caso el apóstol Pablo, cuando está hablando en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, casi al final él dice del versículo 8 en adelante, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por supuesto, todo eso acabará, pero el conocimiento de nuestro Dios va en aumento hasta que lleguemos a su plenitud. Continúa el 9, perdón. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que no lo conocemos todo de Dios. No lo conocemos todo de Cristo. No lo conocemos todo del Espíritu Santo, pero esa parte que Él nos ha dado a nosotros para entender y comprender de Él es la que nosotros comunicamos a los demás. Continúa. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice el 10, mas cuando venga lo perfecto, lo cual para mí implica que no será en esta tierra, sino que será cuando estemos allá. O sea, cuando dice cuando venga lo perfecto, no precisamente implica que va a venir el Señor, porque aun cuando Él venga, todavía no lo vamos a conocer todos, al menos que estemos en su presencia. Pero Él dice, cuando venga lo perfecto, entonces, dice el 10, lo que es en parte se acabará. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un conocimiento más pleno acerca de nuestro Señor Jesucristo. Luego continúa en el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Pero luego el 12. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y si nosotros podemos ver, cuando él dice, ahora vemos por un espejo, en el sentido es que
Si nosotros prestamos atención a los espejos que han existido por todo el tiempo, la tecnología no es la misma. La tecnología con la que se usa para hacer los espejos es totalmente diferente. Así que es posible que, como él dice, que cuando él ve por un espejo oscuramente, tal vez implicaba que no se miraba tan claro su rostro, especialmente si hacían diferencia de ángulo y distancia. Sino que él dice pues que se miraba de una manera oscura. Dice, pero en aquel entonces, cuando suceda ya lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Si usted presta atención, aún en nuestros tiempos, usted puede ver a su pareja o a su hermano, a su hermana, quien quiera, frente a usted cara a cara, y usted dice, wow, no sabía que tenías una pequita por ahí, o que tenías tus arruguitas ya impresas en tu piel. Pero si usted pone un espejo a una distancia así, y su esposa, su hermano, a quien quiera ver allá más adelante, usted la ve a través del espejo, estoy 100% seguro que usted no le va a ver ni las arruguitas y ni tampoco la pequita que estaba un poquito no tan presentable en su cara, en su piel. Por eso le digo, es posible que al decir él vemos por un espejo a Cristo en una forma que no lo conocemos muy bien, está en neblina en el sentido de que no sabemos cómo luce, no sabemos el color de sus ojos, no sabemos lo que piensa, etcétera, etcétera. Solo lo que tenemos en parte es lo que podemos expresar sin ningún problema. Y él dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y si usted presta atención, permítame mostrarle, si usted presta atención en la última frase cuando dice, pero entonces conoceré como fui conocido, note que no tiene acento la O. Como no tiene el acento la O, no está diciendo, pero entonces conoceré cómo es que Dios me conoció. Como si fuera una pregunta. Mas todo lo contrario, esa palabra nos está diciendo a nosotros que de la misma manera en que nosotros fuimos conocidos por Dios, de la misma manera entonces nosotros conoceremos a Dios, ya no en parte, sino en forma plena, como nosotros podemos verlo en esta palabra del Señor. Así que, si bien es cierto, le digo yo, que nuestra Biblia dice, pero entonces conoceré cómo fue conocido, hay una Biblia que me llamó la atención y yo la estaba buscando. Se llama la Biblia de Dios para Todos, también de un hermano que fue cristiano. Dice él, cuando escribe esta frase, dice de la siguiente manera, al final, conoceré todo tal como Dios me conoce a mí. Así que el conocimiento, hasta cierto punto, por supuesto, pleno de Dios y de todas las cosas, la vamos a conocer de la misma manera en que Dios nos conoce a nosotros. Porque al mismo tiempo pudiéramos preguntarnos, ¿y cómo son los ángeles? E incluso Cristo dice que los niños tienen un ángel que los cuidan y que ven el rostro de Dios todo el tiempo. Pero esos ángeles cuidan a los niños, así que hubo un ángel que nos cuidó a nosotros cuando éramos niños. Que está ahora, hoy en día, es posible, no lo sabemos. Cristo habla de los niños, pero es posible que sí, ¿no? Que el ángel todavía sigue cuidándonos y guardándonos. Pero al punto que voy es, ¿y cómo luce su ángel? ¿Cómo luce el ángel que cuida a su hijo menor? Al pequeñito, al recién nacido, al de 3 años, al de 5 años. ¿Cómo luce ese ángel? Posible, ¿verdad? Vemos como por un espejo, ¿no? En el sentido de que nos imaginamos tal vez cómo serían los ángeles. Incluso los dibujamos en algunas ocasiones, ¿no? Con una aureola en la cabeza, relucientes, blancos, eh, con unas alotas. Algunas veces los dibujan sin alas y ya no tan blancos, sino como personas comunes y corrientes como nosotros. O sea, solo vemos como por un espejo, imaginándonos solamente. Pero llegará el momento donde, así como fuimos nosotros conocidos, conoceremos a los ángeles y conoceremos a Cristo y conoceremos a Dios.
El libro de Apocalipsis nos dice que llega un momento oportuno donde el Cordero hable los rollos, ¿no? Y más adelante nos habla incluso de las personas que salen de la gran tribulación y nos hablan incluso donde los 24 ancianos, todas estas personas que salieron de la gran tribulación, están los ángeles, están los 7 espíritus de Dios delante de Dios, está Dios y está el Cordero y todos están alabando al Padre Celestial. Entonces quiere decir que nosotros, si estamos ahí en el cielo, vamos a conocer claramente todas estas cosas. Pero en el momento no conocemos a Cristo como realmente Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él y Él nos conoce a nosotros. Ahora bien, si nosotros nos vamos ahora al Salmo 48, el versículo 14 en específico, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y eso de que nos guiará más allá de la muerte no implica que una vez que estemos muertos vamos a estar tal vez tropezando en el camino hacia Dios, o que vamos incluso a equivocarnos y Dios va a corregirnos. No, 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 sino que nos va a guiar en el sentido que entonces empezará Él a revelarnos, a hacernos entender, algo va a ser en nuestro cerebro que vamos a empezar a comprender todas las cosas. Y le digo, un glimpse, o sea, un flachazo que Él nos da de esta referencia que estoy compartiéndole, es aquello que Dios permitió que sucediera en Pedro, en el momento en que el Señor fue transfigurado y que aparecieron Moisés y Elías. Por decirlo, ¿conocía Pedro a Elías? ¿Sabía cómo lucía Elías en su tiempo? Cientos y cientos años, más de como 700 años antes de Jesucristo y antes de su propia vida, Pedro sabía cómo lucía Elías. O incluso vámonos mucho más atrás, cuando aparece Moisés y Dios le da las leyes y al final de cuentas Dios guía al pueblo a través de Moisés. ¿Conocía a Pedro a Moisés? ¿Cómo lo conoció? ¿Por Facebook? ¿Le hizo una videollamada a través de FaceTime? ¿Cómo conoció Pedro a Elías y a Moisés? ¿O le dijo Cristo, Elías, te presento a Pedro, Pedro te presento a Elías, Moisés te presento a Pedro, Pedro te presento a Elías, a Moisés? La Biblia no nos habla de nada de eso, pero sí nos habla que Pedro reconoció a Elías y reconoció a Moisés. Y mientras ellos hablaban con Cristo, dice que Pedro le dijo, Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y quién se lo dijo? Así que les digo, el Señor va a hacer algo en nuestro cerebro que vamos a empezar a conocer a plenitud todas las cosas. Hoy conocemos un poco de Moisés, como también conocemos un poco de Elías, pero no lo conocemos a él. Yo creo que si él se apareciera como él lucía en sus tiempos, ahora mismo en este instante, yo hasta pudiera decirle, como dijo Josué, y tú eres de nosotros o de nuestros enemigos, porque no sabría quién es, al menos que Dios hiciera algo en mi cerebro para comprender quién es el que está al lado mío y decirle, hola Elías, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el cielo? Qué sé yo, ¿no? Yo solo digo locuras, pero me refiero en el sentido que usted pueda analizar verdaderamente lo que estamos estudiando hoy de la palabra de Dios y cómo el Señor nos los muestra de tal forma que podamos comprender que algún día, no muy lejano, estaremos en la presencia de Dios y conoceremos claramente todas las cosas y que Él nos va a guiar después de la muerte. Una vez que muramos, entonces el Señor hará algo en nuestro cerebro que vamos a empezar a comprenderlo todo. Continuamos porque siento como que se me está yendo el tiempo. Perdonen. En el libro de Juan, este que estamos estudiando, perdón, en el capítulo 17, especialmente en el versículo 3, Cristo dice, y esta es la vida eterna. Por lo regular, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor,
Por lo regular, lo primero que se menciona es el cielo y el infierno. Pero si nosotros prestamos plena atención a la palabra del Señor, descubrimos que la vida eterna, en este caso la vida eterna, no se trata del cielo, sino se trata del conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra y palabras de Jesucristo mismo, lo cual dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra mente, cuando hablamos de la salvación y de la vida eterna, rápido venimos, oh, vamos a estar en el cielo, donde está el mar de cristal, y las flores tan bellas, y los cantos tan hermosos, y el cielo tan bello, y el resplandor tan hermoso. Pero muy pocas veces nos imaginamos que la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. Vuelvo en un chispazo a las preguntas del inicio. ¿Conoce usted a Dios? Por supuesto que no. Así que si bien es cierto, tenemos la vida eterna, pero estamos en ese proceso de conocimiento de nuestro Dios aquí en la tierra hasta que lleguemos al conocimiento pleno, pleno le digo, hasta cierto límite de nuestro Dios allá en el cielo. Y que al final de cuentas, la vida eterna también conlleva el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, todos hablamos de las maravillas que pudiéramos encontrar en el cielo, pero muy pocos, al menos yo no he escuchado a otras personas, pero podría decir que muy pocos hablamos de la maravilla de conocer a nuestro Dios. Entonces conoceremos cómo es que Él nos ama, cómo es que Él envía a su Hijo Jesucristo y cómo Jesucristo se ofrece para tomar mi lugar, que simplemente soy su creación de sus manos, que es imposible, no sé cómo meterlo en mi cabeza, mucho menos sabré cómo meterlo al corazón. Que el Dios de todos nosotros, el Creador nuestro, se haya tomado el tiempo y la libertad para decir, dejo toda mi gloria para nacer como mi creación y entregar mi vida por ellos, para que al final de cuentas ellos estén donde yo estoy. Como Él dice que irá y preparará morada para sus discípulos y obviamente preparará para nosotros también. Le digo, entonces conoceremos cómo Él nos ama verdaderamente. Porque si bien es cierto, su palabra dice que Él deposita su amor en nosotros para que nosotros actuemos conforme a su amor y compartamos con los demás conforme a su amor, no agarrándonos del chongo, porque yo no veo en la Biblia agarrándose a Cristo del chongo con el Padre y el Padre con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con Cristo, como nosotros nos agarramos del chongo aquí en las iglesias, y que nos pasa en muchas ocasiones y por diferentes razones, y a veces algunas ni siquiera son razones, son excusas, y a veces ni siquiera son excusas ni no son nada, pero nos gusta agarrarnos del chongo. Así que le digo, si bien es cierto que Dios deposita su amor en nosotros para que actuemos como su amor, no lo comprendemos, no lo entendemos y no lo sabemos. Si lo supiésemos, no habría ningún cristiano en ninguna iglesia que estuviera enojado, peleado con el otro, a veces por puras tonteras, por tipos de pensamientos diferentes, etcétera, pero que le digo, siempre estamos agarrándonos del chongo y a veces hasta duran semanas sin hablarnos y sin comunicarse con nosotros, mucho menos para pedirnos perdón los unos a los otros. Pero le digo, ese amor que incluso lo herimos, lo lastimamos, lo ofendemos, ese amor está plasmado en nosotros, pero que no sabemos cómo es que actúa en el corazón de Dios a tal forma que a pesar de que estábamos enemistados con Él por las transgresiones que nosotros hacíamos en contra de Dios, con todo y eso en su amor envió a su Hijo Jesucristo para que salvara a todos y cada uno de nosotros de nuestras transgresiones, fuéramos perdonados de nuestros pecados y pudiéramos estar en la presencia de Él para conocerle como Cristo le conoce. ¿Se da cuenta la gran maravilla que Dios nos habla a través de estos cortos versículos? Es algo que no cabe, al menos en mi cabeza, no cabe.
Si cabe en la cabeza de alguien, gloria a Dios por la cabeza de ese alguien. Pero todavía no logro comprender cómo es que Dios nos ama tanto, que hasta el día de hoy nos sigue dando oportunidad a la humanidad entera de que se rinda a sus pies para que llegasen a conocerle plenamente, digo entre comillas, plenamente de cómo es Él, cómo actúa, cómo ama, cómo se expresa de nosotros y cómo busca remediar la solución irreparable de parte de nosotros de estar en su presencia, sino solamente a través de Jesucristo. Y por último, continúo para darle final a la clase de hoy. En el libro, perdón, en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 15 ahora, versículo 21, él dice así, me equivoqué, perdón, del 22 en adelante, al 24, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, y esta es la parte que me interesa, dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Pero le digo, el 24 empieza diciendo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Sabía usted que va a llegar el momento donde Cristo va a gobernar sobre todo, como dice al final de 24, va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia? Y cuando todo esté concluido, entonces va a tomar el reino, incluyendo las ovejas dentro del reino, y le va a decir, Padre, aquí está tu reino. Así como él dice en un momento oportuno, las ovejas eran de mi padre, y lo vamos a ver en las clases más adelante, las ovejas eran de mi padre, pero él me las dio, dice. Y nadie me las puede arrebatar porque nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre. Pero llegará el momento donde esas ovejas que Dios le dio dentro del reino, asimismo Cristo vendrá y lo entregará para el Padre otra vez en sus propias manos. En otras palabras, si bien es cierto que la Biblia dice que Dios el Padre es espíritu y que nadie le conoce, como dice Cristo, a nadie conoció jamás al Padre, a Dios, llegará el momento donde cuando Cristo nos entregue, entonces tendremos un tipo de conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se presentará a nosotros? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo hará nuestro cerebro para poder verlo si Él es espíritu? Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y conocer a Cristo de la misma manera en que el Padre conoce a Cristo y Cristo conoce al Padre y Cristo conoce a sus ovejas. La pregunta del millón sería, ¿te gustaría llegar a conocer a Cristo verdaderamente? ¿Te gustaría verdaderamente conocer a aquel Dios único y poderoso que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por tus transgresiones y las mías? Si es así, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Todos nosotros pecamos. No deberías sentirte aislado en el sentido de que eres el hombre más pecador de la tierra y que no tienes perdón de Dios. Eso no es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Al contrario, me enseña que tanto tú como yo estábamos completamente perdidos en nuestros pecados y delitos. Pero por el amor y la misericordia de Dios, tú y yo tenemos salvación y tenemos una vida eterna donde al final conoceremos a aquel que nos salvó y preguntarle, Señor, tú tenías todo aquí, estaba toda tu gloria, estabas completamente complacido al lado del Padre, como dice tu palabra. ¿Qué te impulsó? Que bajaras como nosotros y te humillaras como nosotros, siendo tú glorioso, para que al final de cuentas, a través de tu muerte, nosotros tengamos que estar aquí. ¿Qué te impulsó?
¿Cómo es tu amor verdaderamente para que te haya impulsado a morir por nuestros pecados? Y ser tú a quien Dios le carga los pecados de toda la humanidad para que tuvieran la oportunidad de poder estar aquí, solo conociéndote a ti y solo conociendo al Padre. Si es así, ríndete al Señor. Te digo, somos igual de pecadores todos aquí en la tierra. No hay un justo ni aun uno, pero hay uno que es más que justo. Es misericordioso y te ama a ti de la misma manera que me ama a mí. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que te ayude, que te fortalezca, que cambie tu mente, tu corazón, que empieces a vivir una vida diferente para la gloria de su nombre, que su Santo Espíritu more dentro de ti y que la presencia de Él y del Padre estén contigo también. Que te guíe a esa iglesia, esas personas que te van a ayudar a vivir una vida espiritual agradable delante del Señor y que te guarde de todas aquellas iglesias malas y engañadoras que digo, las ovejas no tienen 100% la culpa, sino que tenemos a gente que son asalariados en el mal sentido de la palabra. Hay lobos rapaces, hay salteadores y ladrones que se le roban la gloria a Dios para glorificarse ellos mismos y abandonan las ovejas en su necesidad espiritual porque lo único que quieren es llenarse sus bolsillos y que Dios te cuide y te guarde de todos ellos porque están por todo el mundo. Pero que te lleve a esa iglesia, aunque no sea una mega iglesia, que sea una iglesia de 5, 10, 15, 20 miembros, pero que son miembros que aman de corazón a Dios y que comparten la palabra del Señor tal y cual el Señor desea que sea expresada en la humanidad. Que te ayude y te fortalezca en tu camino diario y que en el momento menos oportuno o más oportuno te permita Él conocer que llega el tiempo de tu partida para conocer en plenitud hasta cierto punto a nuestro Dios y verlo ahora sí cara a cara, como dice el apóstol Pablo, y conocer a Dios y al Padre y a Jesucristo de la misma manera en que fuiste conocido por Él. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios por su misericordia, para que nos ayude a nosotros también, los que ya estamos dentro de su rebaño, que no haya nada ni nadie en este mundo que nos estorbe a tal grado que nos saque del redil del Señor, sino todo lo contrario, que cada día con la ayuda del Señor podamos ayudar a otros a ser parte de este redil, a ser parte de estas ovejas que son las ovejas de nuestro Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la verdad que dejaste, Señor, para todos y cada uno de nosotros, para guiarnos, instruirnos, para enseñarnos, Señor, y hablarnos acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca de tu Espíritu Santo, Señor, acerca de las cosas celestiales, como los ángeles y aquellos momentos maravillosos donde Cristo será glorificado para siempre. Te damos gracias, Padre amado, porque al final de cuentas Cristo nos entregará en tus manos y entonces, Señor, conoceremos cada vez más pleno quién eres tú, cómo nos amas, cómo se expresa tu amor, cómo tu amor no se agota, Señor, cómo tu amor no depende de nosotros, sino que tú por ti mismo, Señor, que tú eres amor, tu amor permanece en ti porque tú eres amor, Señor, y ese amor lo depositas en nosotros. Ayúdanos a conocerte cada vez más, Señor, tal y cual eres. Y sabemos, Señor, que cuando partamos de este mundo, podemos estar en tu presencia para siempre. Y entonces, Señor, conoceremos todas las cosas de la misma manera en que fuimos conocidos por ti. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir para ti, a glorificarte a ti, a honrarte a ti, a no quitar nuestra mirada de ti, Señor, a atesorar tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, Señor, y que podamos meditar en ella de día y de noche, Señor, y que nunca, Señor, nunca nadie nos arrebate de tus manos, o que ni siquiera nosotros mismos, Señor, nos alejemos de ti a tal grado de que podamos escaparnos de tus manos, sino todo lo contrario,
que cada día tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, el vivir y servirte, Señor, en toda tu obra y en todas las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, si es que tú no has llegado o si es que no nos has llamado a tu presencia. Pero te ruego que tú los salves, los cuides, los protejas, que tú hables al corazón de nuestros seres queridos que están hoy presentes, Señor, y que puedas cambiarlos, transformarlos y salvarlos para la gloria de tu nombre. Y que en el momento oportuno, Señor, cuando ya estemos en tu presencia, que podamos ver llegar a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes las palabras del Señor, rogando siempre que el Señor traiga paz, regocijo sobre su corazón, alegría, y que arranque toda tristeza y dolor y herida, mala vida en su corazón por lo que le hayan hecho, y que el Señor pueda darle esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, sabiendo que Él ya empezó a dejarse conocer por usted y que va a continuar ese conocimiento en crecimiento hasta que estemos en su presencia, y entonces veremos claramente cómo el Señor verdaderamente obró en nuestras vidas, obra y seguiría obrando aún después de la muerte. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en este día. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Pero recuerden, como siempre, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nuestra parte un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto y gracias por la oportunidad.